¿Qué pensás? Bueno, a ver, me parece que es un lindo disparador si arrancamos a hablar por la parte de debates presidenciales, justo que pasaste el chivo del libro. Se debate mucho sobre los debates y sobre todo se afirma muy livianamente de que no sirven para nada, ¿no? Nosotros en la agenda de investigación que nos planteamos desde Pulsar, uno de los programas, como bien dijiste, es estudiar un poco más en profundidad, sobre todo para nuestro territorio, digamos, para la Argentina, el impacto que tienen los debates, porque por lo general hablamos muchísimo sobre debates, pero todo con una biblioteca que viene de afuera, ¿no? Que no nos pertenece, que viene de las democracias del norte, digamos, y sobre todo de Estados Unidos, que tiene muchísimo escrito sobre debates y que este debate vino a poner una pregunta sobre la mesa que siempre es crucial, que es, bueno, ¿para qué importan o cuánto impactan en la intención de voto? Como si el único objetivo de un debate fuera ese, después podemos como profundizar, que creo que no es el único objetivo y que hay muchos que son importantes para el análisis de la comunicación política, para el desarrollo de una campaña y para el desarrollo electoral o el resultado electoral, pero digo, definitivamente fue un punto de inflexión en la campaña porque hemos visto cómo se modificó la tendencia después del debate y cómo en definitiva, cuando fue este fin de semana, terminamos teniéndolo a Biden declinando la candidatura y que después del debate se puso con mucho más fuerza el ojo, no es que no venía, sobre su estado de salud o su capacidad como para poder ser candidato a presidente. Entonces me parece que, bueno, que ahí sobre todo vino a poner en jaque años de bibliografía estadounidense respecto a que los debates modifican en lo marginal la intención de voto y puso sobre la mesa o expuso a un candidato con ciertas limitaciones en el cual se dispararon las tendencias a gran medida después de ese evento. Eventos que son enormes y que tienen una audiencia pública que ningún otro evento que tiene en campaña. Y te sumo una cosa más, ya venía siendo un tema previo a lo que termina después pasando como consecuencia de su alocución en el debate, que se realiza una modificación respecto a lo que históricamente habían hecho los debates en Estados Unidos, que es una modificación del calendario, se adelanta este debate, también en algún punto creo que previendo que esto podía pasar y la posibilidad de la modificación del candidato. Y sabiendo también que son un momento de muchísima audiencia y muy determinantes para unas campañas. Así que bueno, ahora arranca una nueva campaña después de ese debate y tendremos un debate totalmente diferente, probablemente ahora en septiembre creo que es el segundo debate. Realmente creo que sí, no hay dudas ya. Si había dudas de que los debates podían cambiar o no cambiar algo, creo que por lo menos para mi generación, termina de dejar en claro que no, porque en definitiva expone la situación de una persona, sea cual sea. Obviamente que siendo el presidente de un país importante, siempre va a inspirar mucha atención y seguramente hasta más atención que otros presidentes, que otros mandatarios, justamente por la importancia de ese país. La realidad es que muchas veces, como dice Daniela, se plantea que tal vez tienen una importancia marginal y acá esto dio como resultado que se suba o que se baje, que se suba y que se baje un candidato y se suba una candidata, que me parece algo muy relevante porque está de alguna manera poniendo de relieve esta importancia que tiene para nosotros estudiar esos efectos. Y te quería hacer una pregunta volviendo más a lo que fue la Argentina en el 2023 y todo lo que estuvieron haciendo en Pulsar. ¿Cómo surgió esta idea de investigar los debates presidenciales en Argentina? ¿Cómo dieron con este norte y contarnos un poco cómo lo fueron implementando? Porque en el libro me queda claro que son muchas dimensiones las que involucran ustedes al analizar en Pulsar UBA los debates presidenciales. No es una única dimensión y realmente eso creo que lo hace muy rico. No conozco la literatura que pueda haber en Estados Unidos, me imagino que mucha, digamos, de ella debe ser
interesante, que debe haber mucha especificidad a la hora de analizar. En Argentina esto no existía y lo hicieron ustedes. Me interesa mucho entender cómo lo pensaron y cómo iniciaron ese camino. Bien, a ver, hay como varias respuestas en una. Primero, en cómo inicia el camino de esto. Los debates presidenciales son unos de los eventos, digamos, de por sí que ya sabemos que van a existir en una campaña, que se pueden planificar para los consultores, los que nos dedicamos a esto, son un evento que de por sí es aislable y que podemos planificar estrategias específicas para ellos. Es algo que se estudia, que se lee y, como te decía, se lee con una biblioteca que no nos corresponde, que donde tenemos muchos lineamientos teóricos, pero que después a la hora de ver los efectos que tienen en la opinión pública y en las elecciones en Argentina y en América Latina, carecemos de muchísimo marco, ¿no? Todo lo hacemos con bibliografía que no nos es propia. Y desde ahí nos empezamos a preguntar, y sobre todo por el estudio experimental que realiza siempre CNN en vivo durante los debates en Estados Unidos, de por qué no poder pensar una agenda de investigación destinada a ese objeto, digamos, a ese objetivo, y poderlo hacer también desde la Universidad de Buenos Aires, donde, porque, a ver, no quiere decir que no existan probablemente en términos privados mediciones respecto al impacto que han tenido los debates, pero no existen de acceso público. Probablemente son encuestas o mediciones post-debate o pre-debate que son privadas o que corresponden a determinados candidatos, a determinadas campañas en determinados momentos. Bueno, y desde ahí, el 2019, no sé si se acuerdan, que fue el primer debate que estuvo establecido por ley. Que antes de eso, la Comisión Nacional Electoral no era la que organizaba los debates, sino que eran debates que los veíamos o en TN o en canales de televisión, en acuerdos entre las campañas y los candidatos. Entonces nos pareció una buena oportunidad intentar conseguir, empezar con esta línea de investigación para ese debate, porque en definitiva, si esto lo logramos continuar en el tiempo, me parece que va a ser interesante, no poder analizar 1 o 2 debates como llevamos hasta ahora, sino mirar una secuencia probablemente de 6 elecciones, 10 elecciones, para realmente poder empezar a dimensionar esos efectos. Y desde ahí la agenda de investigación que planteamos o la que intentamos hacer son estudios muy grandes, complejos, donde obviamente te imaginarás que los recursos también generan limitaciones, pero lo que intentamos hacer es, con una muestra que si bien es del AMBA, un estudio que sea experimental. Es decir, como decís vos bien, que decías ahí no hay una sola dimensión de análisis, bueno, no, claramente hay distintas metodologías en las cuales abordamos un mismo objeto de estudio y es como que lo agarramos por atrás, por adelante, por el costado, de distintas maneras, ya sea con investigación cuantitativa, con investigación cualitativa, con sistematización de datos y también con, todo un relevamiento de lo que sucede en el ecosistema digital y de lo que sucede en los medios de comunicación, que son 2 grandes actores del debate, porque el debate no dura 1 hora y media, como bien sabemos. Si vemos lo de Biden y lo de Trump, no fue solamente ese tiempo de incomodidad que duró el debate, fue una ola de memes en relación a Biden y su estado de salud o su capacidad. Bueno, eso sucede en todos los debates, como la viralización y cómo se construye después la comunicación post-debate, que influye o no, dependiendo, pero que también es motivo de estudio. Entonces tenemos una investigación que es 360, que se estudia antes de que arranque el debate cómo viene la campaña, en el momento del debate y en el después y en distintas tuberías, de la comunicación. Y desde ahí hacemos esta investigación que te diría que es a escala industrial para hacer en tiempo real. Porque somos muchas personas, como nosotros les decimos que es una gran fiesta de 15, una investigación social, porque estamos todos un domingo en un lugar, 200 personas, midiendo algo. Los focus o los que nos dedicamos a hacer investigación, bueno, tenés 2, 3 focus por día en una sala, 12 personas, no es esta logística que implicas, aparte un domingo a la noche en un lugar, está bueno. Además, tiene su mística, está piola. Me parece buenísimo que podamos tocar esto y pensar también en lo que decías recién sobre los memes, porque es real que incluso han trascendido muchos a lo que tiene que ver con el año electoral. Creo que hay una generación y un segmento, por supuesto, no toda la gente,
a la cual el por sí o por no de Massa todavía le sigue rebotando y que sigue siendo como... Todavía lo recordamos, ¿no? Es un input para creación de contenido que no tiene que ver con política también. Como ¿en qué te has convertido, Daniel? Exactamente. Digo, también. Bueno, en el libro, se analiza en el libro el debate de 2019, los debates de 2019, y ¿fue uno o fue dos? Ahora ya estoy mareado. 2019 fueron 2 porque tuvimos generales y ahora tuvimos 3 por el debate balotaje. Claro. Porque el debate balotaje muy recordado de Macri y Scioli no estaba todavía amparado en el marco de la ley. Estaba en un estadio intermedio con esto Argentina Debate, que se había conformado como esa comisión, pero no estaba en el marco de la ley que fue a partir de los del 2019. En el de 2015 fue el primero que Scioli no fue y que claro, hizo el deja minuto de como la silencio. silla vacía primero, después va el segundo, tiene que participar y después va el del balotaje. Ahí va. Y bueno, en este libro creo que una de las cosas que me llamaron mucho la atención tuvo más audición el debate presidencial o más audiencia que lo que fueron los partidos de Boca River de ese año, que fueron históricos. Tuvo audiencias, sí, similares, mínimamente mayor, y también tuvo volúmenes digitales en Twitter, bueno, que es una red netamente política, vos lo ves bien, Lucas, mayores, digo, picos de audiencia enormes. Son eventos que tienen, digo, dentro de los, te diría ahora 6, porque está la final del mundo, digo, pero en lo que teníamos como totalmente analizado, de los 6, 7 mayores ratings de la historia de la Argentina, digo, desde los últimos 40 años, aproximadamente en democracia, está dentro de esos 7 ratings más altos. Digo, con eventos que, bueno, personas de otra generación conocen mejor, como la final de Grande Pa, digo, en una televisión donde estaba totalmente concentrada la tele y la audiencia en programas específicos, con finales de partidos de fútbol, digo, y en eso está, por ejemplo, el debate de 2015. Y el debate del balotaje de ahora tuvo mayores niveles de rating. Además de que se empiezan a sumar las audiencias digitales, digo, que no solamente hoy la televisión, la única vía, digamos, de visualización. Son eventos enormes, digo, entonces en ese sentido no son desperdiciables. Y por eso también ya no caben preguntas como antes, como si voy ganando me conviene no debatir, digo, como cosas que se dicen mucho, se repiten, pero que después no tienen mucho sustento a la hora de ir y de analizarlas.